Híjole, siempre me ha gustado la ficción. O sea, siempre me ha gustado el ejercicio de la suspensión voluntaria de la realidad. Yo no lo sabía, pero creo que esto seguramente tiene que ver con el hecho de que a mí me gustaba mucho consumir, sí, contenido, no tanto para niños, pero pues aparte de todas las caricaturas, yo trataba de ver cosas que fueran como para adultos, ¿no? Películas de terror, series que tuvieran más que ver con suspenso, thriller o cosas incluso hasta más serias, desde muy chico. Y a mí lo que me gustaba era el mecanismo narrativo que hacía que la historia sucediera. Entonces, esto está muy intelectualizado, pero de niño lo que me gustaba era disfrazarme, jugar a ser otro personaje, jugar a contar una historia a través de la piel, de la visión, de las emociones, incluso de las aventuras de alguien más, porque de cierta manera esa sustracción de la realidad como actor, ¿no? Produce un espacio muy peculiar que permite también entender nuestra propia verdad, nuestra propia realidad como personas, ¿no? Entonces, yo peculiarmente encuentro, no solamente en la actuación, sino también en el escribir, en el desarrollar historias, en el contar historias, ese espacio que me produce también a mí mismo entenderme. Híjole, yo creo que tiene que ver con una relación muy cercana con el escenario, es decir, un micrófono, una cámara y un escenario se identifican o comparten algo muy peculiar, que es el hecho de estar al frente de alguien exponiendo algo, compartiendo algo. Lo platicábamos ayer junto con otros cuates con los que hicimos un par de entrevistas, que a mí lo que me gusta de la comunicación es el comunicar como tal. Yo empecé comunicando causas sociales, ¿no? En este caso derechos humanos, y tenía yo la justificación de hablar de algo más, lo cual me dio mucha confianza frente a cualquiera de estas plataformas, micrófono, cámara, escenario, lo que fuera. Y de cierta manera, al no hablar de mí mismo, no tenía yo el nerviosismo o la preocupación de que fuera yo a meter la pata o hacerlo mal, no era personal. Yo tenía un trabajo que hacer y según yo lo desempeñaba bien. Habiendo dicho eso, cuando se convierte en un proyecto personal y que yo decido cambiar de la mercadotecnia a, llamémosle, la realización de cine, ¿no? La creación de historias, el contar historias, el narrarlas, escribirlas, actuarlas y demás, se convierte sí en personal, pero yo ya no le tenía tanto miedo a los medios, por así decirlo. Entonces, si tuviera yo que decir como qué me produce, pues yo creo que es parte de ese nerviosismo y esa parte, esa adrenalina en donde quiero pensar que el cerebro está funcionando a toda velocidad con la finalidad de no solamente improvisar, pero también de hacerlo dentro de ciertos confines. A veces eso puede ser dentro de la piel de un personaje, como lo decía yo antes, a través de un texto que a veces no puede que no sea como uno lo diría, como uno lo pensaría incluso, como uno lo sentiría, y eso genera una experiencia de exploración bien interesante. Y creo que otra vez te permite entenderte a ti, quién eres, te permite entender un poquito lo que tienes alrededor. Y creo que también existe como parte adicional el elemento de ayudarle a la gente a percibir una historia, a vivir una historia, a emocionarse con lo que sucede dentro de esa misma historia. Y creo que es eso, también provocarle a la gente. Un profesor de teatro y sobre todo de actuación también decía que muchas veces es el actor contra sí mismo para ver qué tan lejos puede uno llegar. También puede ser. Pero a mí lo que me gusta es que cuando yo voy al cine, entre siendo uno, salga siendo otro. Cuando voy a una obra, suceda lo mismo. Cuando veo una serie, ya sea en mi casa, en donde sea, que me deje algo. Entonces creo que eso es también un poco lo que me mueve y lo que me motiva. Es decir, trabajar un poco para el otro, que en este caso puede ser o mi compañero, o el equipo que está detrás de las cámaras, o también la audiencia que va a ver las cosas que hacemos. Híjole, yo creo que fueron varias cosas al mismo tiempo. Creo que no todas son. O sea, es decir, ahorita ya todo es afortunado porque gracias a las cosas buenas y malas estoy aquí. En ese momento yo tuve una separación laboral del lugar en donde yo ya había decidido trabajar, ya no tanto en derechos humanos, sino más como de mercadotecnia digital, que es una de las maestrías que cursé, y estaba a cargo de la comunicación digital de un corporativo de hospitales. Y la verdad es que la vida de oficina no me gustaba, no me movía, no me motivaba. Yo sentía que no pertenecía a ese mundo, no me gustaba
estar de 9 a 5, ¿no? Yo sentía que terminaba antes y no sabía qué hacer con mi tiempo y tenía muchas propuestas que no llegaban a ningún lugar. Entonces, esa creatividad de cierta manera reprimida, yo la veía que sí se alcanzaba a desfogar, no solamente en proyectos fallidos como músico, que me hubiera encantado serlo, pero también en este tipo como de cosas, como de conducción de televisión, conducción de radio. Yo sentía que me desempeñaba de una manera muy natural y muy cómoda, seguramente pues por la herencia o por aquellas cosas que yo ya había hecho de más joven. Pero sucedió, sí, la separación laboral, pero también un poco entender que a mí lo que me gustaba era el arte. Es decir, me gusta la música, me gusta muchísimo el cine. Era algo que yo ya había hecho como consumidor, ir al cine 2, 3 veces por semana y creo que nada más fue cosa como de realmente anotarla, hacer la fórmula, ponerle los signos sí, matemáticos y el resultado era que yo tenía mucha más aptitud y sobre todo predilección por hacer cosas que tuvieran que ver con el arte, en este caso el cine, y por eso estamos aquí intentándolo y ahí vamos. Híjole, yo creo que hay gente que lo tiene sin tener que estudiarlo, pero no lo va a reconocer sino hasta que lo vea, ¿no? Hasta que alguien se lo enseña. A lo mejor ya lo traes, nada más es cosa de que le pongas nombre. No es mi caso, yo creo que tenía nada más esta sensación de desinhibición frente a la cámara, pero sí tenía yo que prepararme. Al final, como tú lo mencionas, no empecé a los 18, ¿no? Como alguien que sale de la prepa y entra luego, viene de una prepa o de un bachillerato artístico y entra luego a lo que sería su formación académica profesional, ¿no? En alguna escuela de drama o de arte dramático, lo que sea. En mi caso, creo que fue entrar a tantos talleres como yo pudiera pagar, ¿no? Y como pudiera yo darle mi tiempo porque también tenía que seguir trabajando, haciendo comerciales básicamente, haciendo proyectos independientes, escribiendo los míos propios, junto con otros compañeros, pero en ese sentido también creo que es esta parte de conocer diferentes voces, diferentes maestros que te hacen entender cómo funciona tu poder actoral, tu talento actoral, y hay veces que hay gente que funciona muy bien con una técnica y ya vemos otros que funcionamos mejor con otra, ¿no? Y creo que cada quien las va adecuando, ¿no? Hay gente que te puede decir que solo utiliza una y que está en personaje todo el tiempo del rodaje. A mí me gusta más entrar y salir, me gusta escuchar al otro, me gusta trabajar en función de mis compañeros, me gusta trabajar en función de la historia, me gusta todavía más trabajar en función del equipo de producción, ¿no? O sea, considerarme verdaderamente nada más una pieza y no el que va a estar en la portada, ¿no? Ni el líder, ni el protagonista. Es decir, pues en el caso de las historias que yo escribo, trato un poco de tomar en cuenta el talento de todos, ¿no? Esa colectividad que creo que es a través de lo que se hace cine y yo creo que esa es un poco mi visión, es decir, trabajar en equipo y trabajar en función del compañero. Híjole, la verdad es que no sé si haya una fórmula. Yo te puedo compartir un poco que lo hice como me lo fui encontrando, un poco como me daba la vida, el tiempo, los recursos, las relaciones, cocinarlo. Es decir, a mí me daba, me frustraba y todavía creo que me sigue frustrando que los personajes que yo busco no se me den. Es parte natural del trabajo, ¿no? A veces no puedes hacer todo y obviamente hay veces que incluso hay ciertos perfiles en donde uno no encaja, ¿no? Por así decirlo. Pero aquellos personajes que no podía encontrar o personajes que no me podían encontrar a mí, decidí crearlos para mí, es decir, tratar de crear esas oportunidades y tengo la gran fortuna de haberme encontrado con gente que piensa igual, que piensa de que si no hay trabajo, yo creo si no hay oportunidades de trabajo allá afuera, hay que crear las oportunidades de trabajo. Si nadie me llama al teléfono, yo soy el que levanto el teléfono y hablo y creo que eso es un poco lo que nos tiene hoy aquí, es decir, la accesibilidad a los medios de producción cinematográfica nunca ha sido como lo es ahora, ¿no? Es decir, cada quien tiene un celular con el que puede filmar algo, bien, mal, pero poco a poco puede ir experimentando y buscando esa propia visión, ese propio lenguaje y esa propia perspectiva de la realidad a través de la ficción. Es demandante, creo que uno tiene que saber en dónde empieza uno como guionista y luego dónde empieza el otro como actor y dónde empieza uno como productor y luego es mucho confiar en el equipo que uno tiene cerca o no, el equipo del que uno se rodea
En el caso del Tekenchu, que es un proyecto pues, muy prolífico al que le ha ido muy bien y que ahora afortunadamente ya se va a convertir en largometraje, cosa poco común entre los cortometrajes en México al menos o hasta en Latinoamérica, es que lo escribimos con un mensaje subyacente que creo que toca fibras muy sensibles de todos aquellos que vivimos abrumados por una justicia que no lo es o que no puede serla, que no puede serlo porque está contaminada por la misma subjetividad del hombre. Es decir, sin ponerme muy técnico, el Tekenchu acerca la pregunta a la audiencia de si la justicia es realmente propia del hombre. Es decir, si nosotros no somos justos por naturaleza, ¿podemos realmente efectuar justicia, efectuar la justicia o no? ¿No? ¿En dónde yace? ¿Qué es la justicia? Entonces, esa pregunta que realizamos a través del corto generó otras preguntas y cuyas respuestas tratamos de acomodar a lo largo de esta larga ruta de festivales que tuvimos durante 2021 y 2022 en el caso del cortometraje. Y estas respuestas justamente dieron, como resultado, una historia de largometraje que afortunadamente, como ya lo mencionaba antes, estaremos filmando el próximo año si todo sale bien. Así que la experiencia general de ser uno, de ser otro o de ser el otro que está por ahí es bien interesante. Creo que hace que el producto sea mucho más personal y también la responsabilidad es mucho más de uno, ¿no? Es decir, si queda mal, pues es parte del aprendizaje que uno que tiene que llegar al siguiente proyecto con. Yo creo que es entender en qué contexto vive el personaje y cuáles son, por ejemplo, sus rasgos de personalidad, sus relaciones con los otros, cuáles son sus objetivos, qué es lo que lo llevó a estar en ese lugar, en ese momento, en ese tiempo, de dónde viene, a dónde va. Un poco que sirve mucho hacer ese trabajo de escritorio, pero también sirve entender muy bien de dónde viene la historia. Es decir, no existiría el personaje si no existe la historia, por así decirlo. Entonces, mucho de lo que el personaje es está escondido dentro del guión y está escondido dentro también de la misma vida que los otros compañeros como actores y como realizadores le dan a los actores por su lado y también a la misma historia. Entonces, ese intercambio, que creo que es parte de la colectividad de la que hablaba yo hace rato, genera una sinergia muy peculiar en donde cada personaje tiene su propio espacio de existencia a pesar de que sea en la ficción. En el caso de Durán, ser un personaje que está basado, como las historias de época, tenía que yo echarme un clavado a la historia del norte de México, a la historia de los pueblos mineros, a la historia de los trenes, a los cuerpos que tienen los maquinistas, la forma en la que se comportan, cómo se relacionan, la dinámica que tienen. Entonces es un personaje que se atiene a reglas muy específicas y que ya existen. Y en el caso de Arturo, que es un personaje más contemporáneo, existía mucha libertad en ese sentido, pero habían referencias muy claras. Es un chavo fresa, desinteresado, superficial, pero que curiosamente se siente muy perdido y muy solo. Y lo que va a encontrar a lo largo de esa historia de la Laguna Rosa es cómo no estarlo, cómo darle sentido a su vida a través de la familia, que en este caso es el reencontrarse con su hermana, con síndrome de Down, que quiere ser bailarina de ballet, algo que viene a modificarle mucho los paradigmas. Entonces, tanto Durán, con su proceso de sacar el pueblo adelante, como Arturo, de sacarse a sí mismo adelante a través del reencuentro familiar que tiene con su hermana, creo que son arcos muy peculiares, son arcos que tienen principio y fin, pero en mi particular perspectiva es que tienen un cambio y que es precisamente de lo que está hecho todo esto, ¿no? De constante cambio, de constante descubrimiento y de un constante buscar, aprender y seguir avanzando. A mí me gustan los malos, a mí me gustan los antagónicos, creo que se divierten más. El actor definitivamente se divierte más haciendo los antagónicos en mi muy particular visión, porque el protagónico por lo regular lleva la historia a buen puerto o como quien dice, bueno, tiene que acomodar las cosas para que sucedan este cambio del que hablábamos. Pero el antagónico es más libre, ¿no? El antagónico tiene mucho más espacio para moverse, puede ser mucho más peculiar o mucho menos peculiar, o puede ser muy chico o muy grande. Entonces esa capacidad que tienen los antagónicos para jugar dentro del mismo espacio en el que se desarrolla la historia, en donde también está el protagonista, los secundarios y todos los demás, me parece mucho más interesante. Y también un poco porque creo que los antagónicos no me encuentran tanto a mí, sino que yo me los tengo que escribir, y eso hace que de cierta manera pueda ir y venir entre personajes diferentes. Un montón de cosas, curiosamente. Hay algo muy peculiar yo creo que mi principal referente, que debe ser, va cambiando, pero casi siempre es Bryan Cranston. Es decir, es una especie de antihéroe que
tiene una misión personal muy peculiar, al menos de lo que estoy hablando es de Breaking Bad, ¿no? Pero casi todo lo que él hace tiene un componente de mucha humanidad y tiene un componente de mucha simpatía, ¿no? Algo que hace que la gente se relacione rápido con el personaje, pero que también explora cosas muy profundas y muy oscuras como todos, o sea, como todos que tenemos ese lado oscuro que a veces nos empuja o nos atrae. Entonces, yo lo que tomo de ellos es cosas que yo veo en mí, ¿no? Que creo que puedo trabajar o con las que me gustaría ir, pero creo que es esa dicotomía, ¿no? Entre la luz y la oscuridad, y cómo uno la comparte, cómo la explora, e incluso cómo uno la manifiesta a partir del humor, ¿no? Y no específicamente a partir del drama. Sí, totalmente. Creo que lo que los hace ser tan grandes, lo menciono todo el tiempo, es que son extraordinarios compañeros. Ellos son las figuras que son en la industria, en la historia del cine, la televisión mexicana, incluso latinoamericana e internacional. Creo que es porque son generosos con su tiempo, con su trabajo, con su entrega. Son gente que escucha, son compañeros por lo general muy accesibles, ¿no? Existe mucha apertura, mucha disposición. Mucho de ello se refleja en el hecho de que somos cercanos, todavía incluso después de haber terminado un proyecto que se filmó hace más de 4 años, que seguimos viéndonos con mucho gusto, que tenemos muchas cosas de qué platicar, muchos puntos en común, y creo que eso solo puede darse entre, espero, gente que es muy profesional. Creo que ese es el punto. Habrá gente que quizás es muy talentosa, pero no lo es tanto en el sentido de respeto, disciplina, puntualidad y otras cosas. Y creo que con todos estos figurones, ¿no? Con los que tuve la fortuna de compartir cuadro y trabajar en el Poderoso Victoria, es la constante, que son grandes compañeros, además de grandes actores que tienen un talentazo, pero que son excelentes colegas. Yo creo que definitivamente tiene que proporcionarle a la audiencia un viaje, una experiencia que no tenga que ver tanto con el procesamiento intelectual. Es decir, no hay que entender completamente la ciencia en la que puede estar basada la historia, en el caso pues, muy concretamente de Interstellar o como Inception, que son historias en donde si uno trata de razonarlas puede terminar encerrado en ese razonamiento y no disfrutar de la historia que realmente pues, puede ser muy sencilla. Un padre que quiere ver a sus hijos o un padre que quiere ver a su hija. Es decir, creo que esa búsqueda de algo propulsado obviamente por el amor y por el extrañamiento y por el hecho de poder lograr romper ese tipo de barreras me parece mucho más interesante que el sustento científico que en el caso de Christopher Nolan con muchas de sus películas tiene muy bien aterrizado. Entonces lo que quiero decir con esto es que creo que el guión sigue siendo el rey, sí, pero creo que sigue siendo acerca de la gente. No es acerca de los efectos especiales ni de las grandísimas postproducciones y CGI y todo. Creo que al final lo que nos mueve es el reflejo que tenemos con los personajes y cómo entendemos esa búsqueda, esos obstáculos y cómo el protagonista o cualquier otro personaje los supera o busca solucionarlos. Con varios. En México me encantaría trabajar con Ernesto Contreras, obviamente con los Free Amigos, me encantaría trabajar, que no he tenido la posibilidad de hacerlo ni de estar cerca de ellos, ¿no? Del caso de Guillermo del Toro, Carlos Cuarón o cualquiera de los Cuarón en ese sentido, con el mismo Iñárritu, pero ahora hay una camada muy fuerte de cineastas como de una generación anterior, si se le puede nombrar así, como Michel Grau, como Roberto. Se me cruzan entre Rodrigo y Roberto Fiesco, Prieto, uno de ellos. Pero definitivamente más bien es con gente que, creo yo, al menos en México, sin mencionar obviamente cineastas internacionales como Christopher Nolan, que estaría padrísimo, es un poco esta cosa de la visión, la forma de contar las historias, cómo nuestras historias como mexicanos o como latinoamericanos, siendo muy locales, pueden tener significado universal y creo que eso es lo que han logrado aquellos cineastas que salen de México y logran hacer productos que obviamente son aclamados en todos los festivales del mundo. A veces sí, a veces no. Es decir, a veces que el guión está tan bien escrito que solo hay que decir las líneas, por así decirlo. Hay directores que tienen mucha apertura para que los actores propongamos
exploremos, opinemos. Hay otros que no, porque quizá tienen una visión mucho más holística de qué es lo que funciona y hay veces que hay que confiar en la visión de dichos directores. Creo yo, por ejemplo, al menos en mi muy particular opinión, que uno como director, como realizador o como productor encuentra cosas fantásticas en la visión de los demás, ¿no? Es decir, como cuando dicen que dos cabezas piensan más que uno, es porque la perspectiva del otro no es la misma que la propia. Entonces creo que existe mucha riqueza en explorar en conjunto, pero hay veces que pues la visión de uno es suficiente y es fantástica y es mágica, como en el caso de Wes Anderson, que pues, es muy peculiar, en la visión de Quentin Tarantino, que es muy peculiar, y creo que así muchos otros directores, ¿no? PTA, digo mismo Spielberg, que tiene una forma maravillosa de escribir las historias, presentarlas a cuadro, y bueno, o sea, es decir, por algo son quienes son. Yo creo que el entender que todos de cierta manera somos una especie de producto, ¿no? Que hay que comunicar, que hay que acercar, en este caso a tu mercado, que sería como la audiencia, es en donde yo he encontrado como muchas herramientas en la mercadotecnia para yo mismo saber qué tipo de mí mismo presentar, ¿no? En ese sentido creo que yo no soy muy bueno para las redes, a pesar de que básicamente eso es a lo que yo me dediqué mucho tiempo, pero lo que quiero decir con esto es que yo he encontrado que no solamente como actor, sino también como realizador uno puede crear cosas que tengan un valor independiente, ¿no? De filmación, producción, realización independiente, pero que pueda ser comercializable y que tenga éxito comercial. Es decir, sí se puede encontrar un cine, no quiero decir de autor, pero un cine que proponga y que de todos modos tenga éxito en taquilla. Creo que existe, nada más la cosa es encontrarlo y esta exploración en la que estamos, pues poco a poco nos acerca a eso. Es decir, cómo generamos algo que no solamente se va a ver en festivales, sino que se va a ver tanto en festivales como en cines. Ay, híjole, es que te digo, yo puedo hablar solamente de mi experiencia, pero lo que yo he visto en gente que admiro mucho es que creen mucho en quiénes son más que en intentar copiar algo más de alguien más o tratar de imitar. Es decir, hay muchas influencias que permiten que uno defina más o menos hacia dónde querría ir cada quien, pero creo que tiene que ver con el hecho de tratar de ser auténtico con uno mismo y tratar de no permanecer quieto, es decir, siempre estar creando, siempre estar buscando un personaje diferente, siempre explorar una manera de entrarle a la historia de otra forma, ¿no? Es decir, te digo, como lo platicamos hace rato, cada proyecto es distinto. Luego sucede que hay actores que se convierten en su propio personaje y que funcionan muy bien y a lo mejor son grandes actores, pero tienden a repetirse. Y en mi caso peculiar, le tengo muchísimo miedo a que eso me pase y que yo me mantenga estático. En cambio, creo que el hecho de ir cambiando, de ir encontrando, de ir proponiendo, evolucionando y obviamente explorando es lo que hace que uno tenga presencia, ¿no? En ese sentido y que a uno lo puedan considerar para diferentes cosas. No sé si eso se traduzca en éxito. Yo creo que simplemente el trabajo bien hecho debe llevar y producir más trabajo y el hecho de que esté bien hecho debe generar más trabajo y más trabajo. Entonces, soy más como de la idea de que la fama sea consecuencia o la presencia sea consecuencia de hacer las cosas bien y no al revés. Pues muy eso, es decir, saber que es una carrera muy complicada, que hay que tener la piel muy gruesa o hay que saber que para llegar uno tiene que mantenerse en este camino, un poco como la filosofía de que no hay realmente una meta, ¿no? Hacia el camino, sino que el camino es en realidad la meta. Y que va acompañado de mucha frustración, pero una vez que uno supera precisamente esa barrera, ¿no? Del miedo y de me siento incómodo y quiero hacer otras cosas o quiero tener éxito, quiero lograr concretar estos proyectos, existe mucha satisfacción y dentro de esas mismas satisfacciones existen muchas oportunidades. El consejo que trato yo siempre de dar, y lo digo mucho, no solamente se los doy, sino trato yo de dármelo a mí mismo, es que hay que saber que todos llegan, todos llegamos, siempre y cuando no nos bajemos del tren, pero también es esta cosa de creer en uno mismo, ¿no? Es decir, saber que se puede, estar convencido de ello y creo que es dedicarle el 100%, ¿no? Es decir, yo lo hago un poco sin red de apoyo, ¿no? Sin red de seguridad, y creo que eso me motiva a seguir avanzando y a seguir haciendo.
pero pues me lo tengo que estar recordando porque es un medio muy complicado, muy complejo, sobre todo si empiezas tarde, si no tienes a lo mejor un apellido o dos, si no tienes los contactos, y son muchas cosas que luego parece ser que la gente ya llegó, ya lo tiene. Creo que el talento tiene que traducirse en trabajo y eso mismo generar eventualmente otro tipo de oportunidades. Claro que sí. Creo que es importante entender que la Universidad Michoacana como tal se encuentra en una ciudad que tiene mucho cine, que no solamente por el Festival de Cine de Morelia, sino por el talento que el mismo festival y la atención que tiene el cine en la ciudad ha generado, ha cocinado. Hay mucha gente talentosa aquí que está haciendo cosas muy interesantes, de muy buen nivel, y creo que si deciden dedicarse a ello están en un lugar muy, muy, muy conveniente. Nunca han sido más accesibles los medios para hacer cine, ¿no? Y creo que lo único que necesita suceder es que se avienten, que se animen, que sepan que su visión vale, ¿no? Que es muy importante que exista allá afuera, y que creo yo, en mi muy particular opinión, que la mejor forma de hacerlo es equivocándose. Es mucho mejor tener un guión completado que sea horrendo a tener un guión que no han terminado, que ha vivido siempre en el cajón. Entonces, preferible equivocarse, pero aprender con la finalidad de seguir haciendo más cosas y ojalá que sean mejores.